No hay mejor cliente que alguien que está luchando por su vida, porque cuando la alternativa es morir, el precio del medicamento deja de importar. La medicina tuvo una promesa: curar, pero hoy es un contrato. Pagas para no morir. Las grandes farmacéuticas te hacen creer que ellas descubren las curas, pero la verdad es otra. Y el negocio funciona tan bien que ya no buscan sanar, sino mantenerte enfermo. Una dosis más, un pago más, una vida más controlada. Prometen esperanza, pero fabrican dependencia. Drogas crónicas, patentes blindadas y contratos que encadenan países enteros. Mientras vos pagas la factura médica, otros cuentan los millones. La salud se transforma en un modelo de suscripción y en ese modelo tu cuerpo es el cliente, tu enfermedad es el recurso y tu miedo la garantía. Este sistema no te quiere sano, pero sí lo suficientemente vivo para seguir pagando. En esta industria, la muerte lenta vale más que la cura rápida, porque una cura única acabaría con el cliente, pero un tratamiento lo fideliza. No venden salud, venden tiempo de vida dosificado. 2011, Princeton, New Jersey. Una cura existió y se podía producir barata. Un laboratorio pequeño llamado Pharmasset llevaba años trabajando silenciosamente en un compuesto experimental. Una pastilla capaz de hacer algo que la medicina moderna no había logrado nunca: eliminar la hepatitis C. No era controlarla ni ralentizarla, eliminarla. El medicamento se llamaba Sofosbuvir, después más conocido como Sovaldi. Era, en términos simples, la cura. Pero Pharmasset tenía un problema. No tenía dinero para producirla a gran escala. No tenía fábricas, no tenía redes de distribución, no tenía poder político ni regulatorio. Tenía la cura, pero no tenía el mercado. En 2011, Gilead Sciences, un gigante de la industria, compró Pharmasset por $11.000 millones. Pero no solo compró la empresa, compró el futuro de quienes padecían hepatitis C. 2 años después, en 2013, Sovaldi llegó al mercado. Y es ahí donde la historia cambió de medicina a negocio. El tratamiento completo de 3 meses costaba $84.000 por paciente. Era una pastilla al día. Cada pastilla valía cerca de $1.000. Pero el punto clave estaba en que la hepatitis C, sin tratamiento, progresa. Se convierte en cirrosis, en cáncer hepático, en muerte. No había alternativa, no había sustituto. No había plan B. Cuando la alternativa es morir, el precio deja de importar. A eso en economía se le llama demanda inelástica. No porque la gente no quiera pagar, sino porque no puede decir que no al producto por ser tan necesario. La indignación de esto fue mundial. Pacientes, médicos y hasta gobiernos presionaron. La historia llegó a titulares, a parlamentos, a tribunales. Solo entonces Gilead Sciences aceptó licencias voluntarias en algunos países de Asia y África, donde el costo bajó a $300 o $400 por los 3 meses. Pero en Estados Unidos y en la mayor parte de Occidente, el precio siguió cerca de $80.000. La misma pastilla, la misma cura, la misma vida, solo cambió el precio. Y el precio no lo decidió la ciencia, ni la necesidad, ni la vida humana. Lo peor es que lo definió el monopolio. Un monopolio con un nombre muy simple y muy poderoso: las patentes. La medicina moderna tiene una historia que casi nunca se cuenta. Las grandes farmacéuticas te hacen creer que ellas descubren las curas, pero la verdad es otra. La mayoría de los nuevos tratamientos no nacen en sus laboratorios, nacen en universidades, en institutos públicos y en pequeños equipos de investigación financiados con dinero del Estado o de los países. Son científicos que dedican años, a veces décadas, para encontrar una molécula, una vacuna, una posibilidad. ¿Y qué pasa cuando lo logran? Cuando el descubrimiento empieza a mostrar resultados reales, las grandes corporaciones aparecen con sus grandes chequeras. Compran la patente, compran el derecho y registran el descubrimiento como propio. El dinero público básicamente pagó la investigación, pero la recompensa terminó en manos privadas. Es decir, que la innovación se socializa, pero la ganancia se privatiza. Mejor dicho, las universidades y los estados ponen el trabajo, pero las farmacéuticas ponen el precio y se adueñan del producto. ¿Pero cómo hacen esto? Por medio de la patente. La patente le da a una empresa el derecho exclusivo de vender un medicamento durante aproximadamente 20 años, sin competencia, sin alternativas, sin presión para bajar el precio. El valor no está en la cura, el valor está en el monopolio de la cura. Y una vez que el monopolio está asegurado, el negocio se vuelve perfecto. ¿Por qué?
porque lastimosamente no hay mejor cliente que alguien que está luchando por su vida. Por eso cada vez más la industria farmacéutica se centra en enfermedades de vida o muerte, porque cuando la alternativa es morir, pues el precio deja de importar. Mientras tanto, en los laboratorios se sigue probando, se sigue buscando, se siguen sacrificando miles de animales en ensayos experimentales y aún así alrededor del 90% de los medicamentos que funcionan en animales no funcionan en humanos, no llegan al mercado, no se convierten en cura, pero los que sí llegan son protegidos por la patente y la patente protege el precio, no la salud. Pero imagínate si así manejan las enfermedades curables, ¿qué pasa entonces con la que nunca ha prometido cura? La más investigada, la más temida, la más rentable, el cáncer. El cáncer es el santo grial de la medicina moderna, la enfermedad más estudiada y la menos curada. Cada año, el cáncer mueve más de 180.000 millones de dólares. Hospitales, farmacéuticas, aseguradoras, fundaciones, gobiernos, todos conectados al mismo ciclo. Diagnóstico, tratamiento, recaída, esperanza, recaída. Un círculo que no termina. Un modelo que no busca la cura, sino el control. Durante décadas, Rusia, China y varios laboratorios europeos han anunciado avances. Vacunas oncológicas, terapias génicas, células modificadas para destruir tumores. Resultados prometedores, pacientes que mejoran, tumores que desaparecen, pero ninguno de esos tratamientos ha superado el muro que realmente decide qué llega al mundo y qué se queda encerrado en un laboratorio. Porque acá hay que aclarar que el cáncer no es solo una enfermedad, es un sistema económico y entenderlo duele. El cáncer no es solo uno, son más de 200 tipos distintos, cada uno con su propio código, su forma de multiplicarse, su forma de resistir. Por eso dicen que no puede existir una cura universal. Y es cierto en parte, pero también es conveniente, porque las terapias más costosas del planeta son las oncológicas. Algunas hasta superan el $1.000.000 por paciente y aún así no te garantizan la curación. A veces solo compran unos meses más de vida, otras veces solo días. Un margen pequeño, pero suficiente para facturar. Y cada vez que surge una posibilidad real, una vacuna terapéutica, una terapia génica o una célula diseñada para destruir tumores, aparecen los frenos. Es que no cumple el protocolo, es que falta evidencia, es que hay riesgos, es que debemos esperar. Pero la pregunta es otra, ¿esperar qué? Tal vez el cáncer no se cura, no porque no podamos. ¿No se han preguntado que de pronto no se cura es porque no conviene? Porque en este modelo la muerte lenta es más valiosa que la cura rápida. El cáncer se volvió la enfermedad perfecta, tan compleja que justifica cualquier precio, tan devastadora que nadie cuestiona el costo, tan rentable que no existe incentivo para eliminarla. Y sí, hay personas que se curan del cáncer. Es cierto, nadie niega que la ciencia ha salvado millones de vidas. La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia pueden vencer ciertos tumores si se detectan a tiempo, si el cuerpo responde y si el paciente accede a tratamiento adecuado. Pero eso no contradice lo que estamos diciendo, lo confirma. Porque en la mayoría de los casos la cura depende no solo de la medicina, sino del costo, del acceso y del tiempo. El problema no es la ciencia, es quién tiene acceso a ella. Sin embargo, el cáncer no es el único negocio perpetuo. Hay enfermedades que no matan rápido, pero que nunca se van, como la diabetes, por ejemplo. Un paciente con diabetes depende cada día de insulina para seguir vivo, pero la insulina no cura, solo mantiene el cuerpo funcionando por un día más. Una caja puede costar unos $15 y dura 2 semanas, pero la realidad es más cara. Hay que comprar tirillas, controles, citas, medicamentos complementarios. El tratamiento básico puede superar los $700 al mes. Y si hablamos de la bomba de insulina, uno de los dispositivos más avanzados del mercado, el precio puede llegar desde los $5.000 hasta los $10.000. Es una enfermedad crónica, con un paciente dependiente, un ingreso asegurado, una suscripción, pero no es el único caso. La hipertensión, por ejemplo, no es una infección, no es un virus, es una disfunción compleja del cuerpo, genética, ambiental, emocional, metabólica. No hay un solo origen que atacar. Y yo no soy médico, pero lo estuve mirando y analizando e investigando. En la hipertensión hay un sistema entero que hay que recalibrar. Eso la convierte en una mina de oro, porque no mata rápido, pero nunca se va. Y la farmacología moderna no intenta restaurar el equilibrio del cuerpo, solo mantener los números dentro de un rango aceptable, dentro de un nivel seguro, controlado, pero eso sí, dependiente. En los 90 incluso hubo proyectos reales para regenerar la elasticidad arterial y atacar la raíz de la enfermedad, de la hipertensión. La investigación avanzaba. Había esperanza, hasta que los fondos inversionistas de la nada se congelaron y el enfoque cambió de la cura a la mejora de la pastilla. Tan raro, ¿no? Salieron nuevos inhibidores, nuevas dosis, nuevas patentes, porque un paciente sano, como les he dicho, es un cliente que deja de pagar. Pero ¿quién decidió que este modelo fuese así?
que fuese tan rentable a causa de la enfermedad. Vamos con los gigantes. 1. Sanofi, de Francia. Sanofi se presenta como la innovación para la humanidad, pero en Francia, la verdad salió a la luz en los tribunales. Un medicamento para la epilepsia de Paquine fue asociado durante años a malformaciones congénitas y trastornos del desarrollo en niños nacidos de madres tratadas con este medicamento. Sanofi siempre supo el riesgo, pero el aviso llegó tarde, muy tarde. En 2022, un tribunal francés declaró a Sanofi responsable por falta de información a los pacientes. Y en Estados Unidos, Sanofi aceptó pagar casi 12 millones de dólares por financiar en secreto una fundación para incentivar el uso de uno de sus medicamentos más caros. No era caridad, era marketing encubierto. 2. Novartis y Roche de Suiza. En 2014 se daría uno de los casos más crudos de la historia de la salud. En Italia se descubrió algo revelador. Avastin, un medicamento que era originalmente diseñado para tratar el cáncer, resultó que también funcionaba para prevenir la ceguera en pacientes con degeneración macular y era mucho más barato que Lucentis, el fármaco oficial promovido por Roche y Novartis. Cuando los médicos se dieron cuenta, empezaron a usar Avastin para pacientes más vulnerables, es decir, los que no podían pagar Lucentis para la ceguera, les daban el otro. El tratamiento oficial era mucho más caro. Entonces, ¿qué hicieron Roche y Novartis cuando descubrieron que estaban siendo reemplazados con otro medicamento? Campañas de miedo clínico, alertando sobre supuestos riesgos de Avastin, que era más barato, para empujar a los médicos, optómetras y hospitales a volver a usar Lucentis, el más caro, el más rentable. Al final se hizo justicia y la multa fue de 182 millones de euros. 3. Pfizer de Estados Unidos. Pfizer es el gigante entre gigantes, pero también el que más veces ha enfrentado la justicia. En 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso la mayor multa criminal contra una farmacéutica en la historia. 2.300 millones de dólares por promoción ilegal de medicamentos y falsificación de datos sobre seguridad. Entre ellos Bextra, un antiinflamatorio retirado por riesgo de eventos cardiovasculares graves. Y en 2012, un jurado falló contra Pfizer tras vínculos entre terapias hormonales de reemplazo y aumento de riesgo de cáncer de mama. Difícil de creer, pero real. Finalmente, Novo Nordisk de Dinamarca. Novo Nordisk es la reina absoluta de la diabetes. Controla más del 30% del mercado global de la insulina. En 2020, Sudáfrica, la nación, inició una investigación por posibles prácticas anticompetitivas entre Novo Nordisk y Sanofi para mantener los precios artificialmente altos. En África, el precio de la insulina supera en hasta 5 veces el costo real de producción. Y en 2023 la BBC destapó el uso de influencers médicos en TikTok y YouTube para promover Ozempic, sí, ese medicamento que estaba de moda hasta hace poco para adelgazar, porque le pagaba a los influencers pero sin clarificar efectos secundarios. Mientras tanto, en hospitales públicos de países pobres, la insulina todavía se raciona. Todas venden tiempo de vida dosificado. Al final, estas no son historias aisladas, no son accidentes, no son errores, son el modelo. La enfermedad es el mercado, el paciente es el cliente y la vida el precio. Las farmacéuticas son uno de los lobbies más poderosos del planeta, porque quien controla la cura, controla la vida. Y no curan porque no puedan, curan cuando conviene. Qué ironía que morir es la peor tragedia para un ser humano, pero para esta industria la muerte se traduce en pérdidas en sus balances financieros. En este negocio todos ganan. La empresa con la renta, el Estado con los impuestos, los inversionistas con la permanencia del paciente. El único que no gana sos vos y soy yo. Y somos todos. Nuestro cuerpo se volvió una suscripción, la enfermedad un contrato y la esperanza un pago recurrente, porque una cura única acaba con el cliente, pero un tratamiento, como dije antes, lo fideliza. Esa es la economía de la enfermedad. Eso sí, los dueños del sistema y de las farmacéuticas también se enferman. Así que justicia habrá. Algún día serán víctimas de su propio invento.